Buenas, buenas. Vamos a aprender hoy a tejer el tercer proyecto del Festival Renacer, que en este caso es un gorrito. Este gorrito se llama Oliver Twist, inspirado no solo en el personaje de la novela Oliver Twist, que es un niño huérfano, sino también en mi gatito, que se llama Oliver, justamente por la novela. Es un gatito que encontré abandonado y que tiene un color gris precioso, y además todo el diseño, si se fijan acá en la foto, podrán ver que cuando te lo colocas queda como con estas puntitas que parecen unas orejitas. Entonces, bueno, todo el concepto está inspirado en él y en la novela que se relaciona con su historia. Saben que a mí me gusta diseñar con concepto, que es la parte que más disfruto de todo este proceso de tejer, así que me gusta como que haya todo un diseño atrás de lo que es el tejido. Ahora vamos a ver, como siempre, primero los materiales que yo utilicé para tejer y algunas recomendaciones de hilados si ustedes quieren cambiar el hilado y utilizar lo que tengan en casa, y de algunos de los hilados que a mí más me gusta. En este caso yo utilicé un hilado que se llama Prime Merino, que es de Katia. Fíjense que es este. Es 100% merino, es Fine Merino de K. Viene en ovillitos de 50 gramos, rinde 120 metros, rinde mucho, es una fibra muy liviana, súper linda. Este es un ovillito solamente de 50 gramos y rinde un montón. Yo en mi caso usé 12 ovillitos y me sobró esto, fíjense. O sea que usé menos de 100 gramos para hacer todo el gorrito. Y utilicé una aguja 4,5, fíjense. Esta es la aguja que yo utilicé. Y menos de 2 ovillitos de estos, o sea, menos de 100 gramos. Con eso hice todo el gorrito. A pesar de que, fíjense, trabajé con lo que es el punto puff o punto garbanzo, que consume bastante. Otros hilados que ustedes podrían utilizar. Lógicamente pueden hacer el gorrito con lo que ustedes tengan en casa, pero les voy a dar algunas recomendaciones que por ahí no son tan comunes, que a mí me gusta para reemplazar. Este es otro hilado de Katia que se llama Atlantic, que me parece precioso porque es un hilado súper raro. Fíjense, es un hilado que tiene 50% acrílico y 50% modal. Tiene una textura como súper rara. A ver si la pueden ver acá. Fíjense, como si fuera de, no sé, de toalla. Es súper lindo al tejerlo. Queda muy lindo, muy lindo. También es liviano, muy liviano. Este rinde 140 metros. Rinde un poco más que el Prime Merino. Es un poco más fino, eso sí, pero es súper lindo. Esta es otra opción muy linda. Recuerden que Katia son hilados importados. Por ahí no son tan fáciles de conseguir y lógicamente su costo es un poco más elevado que otros hilados. Otra opción que me gusta un montón a mí, la uso mucho, es la Cisne Rendidora Jumbo. Este hilado es 100% acrílico y me gusta mucho porque, si bien es 100% acrílico, es mucho más lindo que un acrílico normal. Porque si bien es 100% acrílico, es mucho más lindo que un cashmere común y corriente. Fíjense que acá en 100 gramos nos rinde 235 metros. Rinde muchísimo. Es una hebra que también, fíjense, tiene un grosor similar. Y es súper lindo. Viene en una gama de colores preciosa. Así que es una opción re linda también para que puedan realizar gorritos. Y después, tal vez si quieren tejer algo en algodón, cotones me parece una opción recontra válida, porque no es un algodón cualquiera, sino que es un algodón peinado. Y me parece que es mucho más suave, mucho más lindo. Y es una opción también que me parece que está buena porque por ahí lo que tienen los gorritos es que nos hace dar calor, ¿no? Si somos de sufrir mucho el calor, el gorrito nos puede proteger si es de algodón, pero controlar la temperatura. Recuerden que todo lo que son materiales naturales, tanto sea lana o algodón,
En este caso, todos estos materiales naturales nos ayudan a controlar la temperatura, a controlar la humedad. Son todos materiales térmicos, tienen propiedades térmicas, son mucho más nobles que los materiales que tienen acrílicos o que tienen mix de fibras. Así que siempre tienen como propiedades mucho más bondadosas. Eso siempre ténganlo en cuenta. Ahora vamos a empezar a hacer la muestra y les voy a dejar todas las medidas y el diagrama un poquito para que tengan en cuenta. Para las que sepan leer diagramas tal vez les resulta más fácil, y si no, con este paso a paso van a poder tejerlo súper bien porque es súper sencillo de tejerlo. Así que vamos a empezar un poco con las medidas y con algunos puntos básicos para que puedan comenzar a tejer. Bien, vamos a hablar de algunas medidas y de cómo se construye el gorrito. Lo primero que vamos a hacer es construir este elástico. Este elástico está tejido en vertical. Eso quiere decir que vamos a empezar con una tira de una cierta cantidad de cadenas y vamos a ir tejiendo el elástico hasta alcanzar una circunferencia que sea adecuada a el contorno de cabeza para la persona que estemos diseñando el gorrito. En este caso, mi gorrito tiene una cantidad de 15 puntos en el elástico y tejí 90 vueltas y tiene 25 centímetros, fíjense, de ancho, en este caso 25 centímetros y unos 8 centímetros de alto. El elástico lo hice lo suficientemente ancho para que si yo quisiera pueda doblarlo y aún así el gorrito quede bien. Por eso es tan alto el gorrito. Entonces también tiene una buena medida para que se adapte a distintos tamaños de cabeza. Una vez que tejimos todo este elástico, lo que vamos a hacer es cerrar toda esta tira que tejimos del elástico. La podemos cerrar con puntos deslizados o con una aguja lanera, y lo que vamos a hacer es comenzar a tejer tomando los puntos desde acá. Entonces vamos a empezar a tejer ahora sí en circular, ¿no? De esta forma vamos a empezar a tejer en circular. Y vamos a tejer, fíjense, 3 vueltas con puntos puff intercalados con una cadena al aire, y después vamos a empezar a tejer en lo que es media vareta tomada por la hebra de atrás. La primera vuelta va, fíjense, tomada con la hebrita de atrás y después empezamos a trabajar por la tercera hebra. No se preocupen que ahora les voy a hacer una muestra para que entiendan cómo es, pero esta es la dinámica. Y después hacemos otra vez 3 vueltas en punto puff o punto garbanzo, que lo mismo ustedes pueden decir de cuántas lazadas quieren hacer el punto puff, como los otros proyectos que estuvimos trabajando, dependiendo del hilado que estén utilizando, para que les quede el puff más gordito, para que se note más o menos. Y después seguimos trabajando hasta finalizar con el mismo punto que estábamos utilizando, que era la media vareta tomada desde la tercera hebra hasta cerrar, ¿no? Y fíjense, lo único que hacemos también es cerrar con puntos deslizados. Es súper sencillo de construir, así que ahora vamos a hacer una pequeña muestra para que vean cómo es la construcción, y mientras tanto les voy dejando algunas fotitos y el diagrama para que puedan visualizarlo mejor. Bien, yo acá voy a tejer con cisna rendidora jumbo, que es uno de los hilados que yo les recomendaba. Voy a hacer una pequeña muestra. Acá monté 10 puntos. Como si estuviera iniciando mi elástico, y lo que voy a hacer en la primera vuelta es empezar con una vuelta de puntos bajos. A partir de la segunda vuelta, todo el elástico se va a construir de la siguiente forma. Vamos a subir una cadena y vamos a trabajar siempre desde la hebra de atrás. Es decir, fíjense, acá tenemos nuestras 2 hebras, la hebra de adelante y la hebra de atrás, y vamos a tomar esta hebra de acá atrás en punto bajo y vamos a trabajar siempre de la misma forma. Hacemos toda la vuelta tomando el punto bajo desde la hebra de atrás. Todo el elástico lo vamos a hacer de la misma forma. El largo del elástico va a tener que ser igual a la circunferencia de
tu cabeza o de la cabeza de la persona para la que estés haciendo el gorrito. Ten en cuenta que no tiene que quedar demasiado justo para que no se estire tanto el elástico, ni demasiado flojo porque el gorrito se va a caer y también el tejido tiende a aflojarse. Por lo tanto, tiene que ser una tensión media. Ya el elástico de por sí va a hacer ese trabajo de ajustar un poco. Así que ten en cuenta que tenga una buena tensión sin estar demasiado tirante. Entonces llegamos al final de la vuelta, subimos una cadena, giramos el tejido y hacemos lo mismo. Nos vamos desde ese primer punto a esta hebra de atrás, esta hebrita de atrás y tejemos desde ahí. Vamos tomando siempre desde la hebra de atrás. Ahora voy a tejer algunas vueltas más para que vean cómo queda y vamos a ver cómo empezamos a trabajar desde el otro lado. Bien, yo acá ya tejí varias vueltas y fíjense que ya se empieza a formar este elástico porque se empieza a fruncir. Fíjense, si los tiramos, esto cede, es lo que les decía, que ya se empieza a formar este elástico. Por eso, si ustedes lo hacen muy tenso, va a quedar así y no se va a ver bien. El elástico tiene que quedar así, se tiene que lucir así. Si queda demasiado flojo, ustedes se van a dar cuenta porque va a quedar así. Tiene que tener una tensión media. Fíjense, que haga esta tensión media cuando ustedes lo calculen. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que terminamos todo este elástico, simplemente sin cortar la hebra, lo que podemos hacer es cerrarlo y empezamos a tejer. Fíjense, vamos a cruzar, buscamos ese primer punto, lo identificamos bien, cuál es el primer punto, que en este caso sería este. Por ahí cuesta identificarlo, fíjense, porque no es este. Tenemos que identificar bien cuál es el primer punto, que está como acá escondidito, es este. Fíjense, ahí está, es este. Y hacemos un punto deslizado y de esta forma podemos ir cerrando. Nos vamos al siguiente y tomamos solamente esta hebrita que nos queda atrás, no la de adelante, para que podamos seguir el mismo diseño y hacemos como un punto deslizado. Tomamos esta hebrita y la que nos queda atrás, de las dos que nos queda en el canelón, vamos a tomar la de atrás. Y de esta forma vamos cerrando todo el elástico. Y de esa forma nos va a quedar este elástico, que es sobre el cual vamos a empezar a tejer todo el gorrito en circular. Nosotros ahora, como vamos a hacer una pequeña muestra, vamos a tejer en recto. Sobre esto yo voy a tejer un poco más y les voy a tejer en recto porque solamente les quiero mostrar los puntos que vamos a utilizar en el gorrito. Bien, acá yo ya tengo mi elástico. Ustedes lógicamente esto lo van a tener cerradito así y van a tejer todo en circular, recuerden. En este caso yo estoy haciendo una pequeña muestra en recto para que ustedes puedan ver los puntos. Ustedes van a tener esto así en circular, ¿no? Y lo que van a hacer sin cortar hebra es simplemente subir cadenita. En este caso van a ser 2 porque vamos a empezar a tejer en lo que es punto puff. Y van a empezar a tejer en esos mismos puntos. Ahora les voy a mostrar dónde tienen que tomar esos puntos para no colocar demasiados. Vamos a hacer nuestro primer punto puff. Fíjense que acá se nota bien este agujerito. Y vamos a hacerlo en este caso de 2 lazadas. ¿Por qué? Porque ya tenemos estas 2 cadenas de subida. Entonces vamos a hacer 1 y 2 lazadas. Y vamos a cerrar nuestro punto ahí. Ahora vamos a hacer una cadena al aire. Y nos vamos a mover a este siguiente puntito. Y vamos a hacer un punto puff de 3 lazadas.
Y esto es lo que repetimos durante toda la vuelta. Otra opción que tienen para que no les queden estos agujeritos y que quede más prolijo es hacer como una primera vuelta, suben una cadena y en esta primera vuelta trabajan en media vareta, simplemente. Yo lo que hago es, para que no me queden estos agujeritos, es como que busco, en vez de tomar de una sola hebra, a ver si ahí se ve, trato como de buscar que pueda agarrar 2 hebritas. Fíjense, me busco otra hebrita que pueda enganchar. Fíjense, acá tengo otra hebrita que puedo agarrar. Entonces, tomo 2 hebras. Voy a tomar esta y voy a tomar ese agujerito. Por ahí es un poco más de trabajo y ahí cierro. Pero queda mucho más lindo porque si no se ve el agujerito muy grande. Ahora, el siguiente, fíjense, un punto me va a quedar como sobre la zona que está como en bajada, que sería esta. Y el otro punto me va a quedar en la zona que está en subida, que sería esta. Es decir, el tejido hace esto, sube y baja. Un punto me queda sobre la zona que baja. El otro me queda sobre la zona que sube. Ese es el tip para que no coloquen puntos de más. Entonces, me voy al siguiente y busco una zona desde donde tomar, fíjense, ese punto. Ahí agarré 2 hebritas. Y tomé el punto. Acá lo mismo. Fíjense, si yo tomo el punto de acá, de esa sola hebra, me va a quedar así. Y me queda como ese agujero bastante grande que se ve feo. Entonces lo que hago es buscar una segunda hebra que tomar. Esta de acá abajo, por ejemplo. Entonces, cuando yo haga mi media vareta, fíjense cómo cambia. Queda mucho más prolijo. Me muevo a la siguiente lomita y busco desde dónde tomar ese punto. Acá busco estas 2 hebritas. Y ahí hago mi punto. Y acá lo mismo. Esta que me queda solita, la junto con la de abajo. Y desde ahí tomo el punto. En la primera vuelta hago toda la vuelta en media vareta. Estos son todos tips para que a ustedes les quede más prolijo el tejido. Entonces, yo voy a terminar esta primera vuelta, que sería toda en media vareta, y vamos a ahora sí empezar a tejer en punto puff. Bien, una vez que terminemos esta primera vuelta, toda en media vareta, lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar nuestras vueltas en este punto puff intercalado con nuestras cadenas al aire. Entonces, ustedes recuerden que van a estar trabajando en circular. Yo estoy haciendo solamente una muestra. Voy a subir mis 2 cadenas y recuerden que en este caso voy a hacer 2 lazadas solamente porque esas 2 cadenas contarían como mi tercer lazada. Entonces, ahora cierro todo junto y hago mi cadena al aire. Esa cadena al aire va a hacer que yo me salte el siguiente punto, me voy al próximo y ahora voy a hacer el punto puff de 3 lazadas. Como les decía, si están utilizando un hilo más fino, lo pueden hacer de 4 lazadas si quieren que quede como más relleno el punto puff o punto garbanzo. Pero también tengan en cuenta que les va a consumir más hilado. Hacemos una cadena al aire, saltamos un punto y eso es todo lo que vamos a repetir hasta el final de la vuelta. Tip súper importante. Este punto puff tejido de esta forma con el punto puff y una cadena al aire es múltiplo de 2 más 1. ¿Por qué?
porque tenemos el punto puff más la cadena al aire y necesitamos un punto extra para cerrarlo. Fíjense, punto puff más cadena al aire, salto un punto y necesito uno para cerrarlo. Entonces, tengan en cuenta eso cuando ustedes dejan la vuelta de las medias varetas, porque es importante que les quede un múltiplo de 2 más 1. Si ven que ustedes hacen los puntos y no les queda ese múltiplo, le quitan o le agregan un punto. Eso no se va a notar, es un pequeño detalle y así de esa forma lo resuelven muy fácilmente. En este caso yo estaría trabajando así, fíjense, de esta forma. Entonces terminaría como con un punto puff tranquilamente acá, de esta forma. Podría terminar tranquilamente con un punto puff de 3 lazadas sin cadena. ¿Por qué? Porque lo estaría cerrando acá. Fíjense, lo podría cerrar tranquilamente acá y no tendría ningún problema. En este caso, como yo estoy trabajando en recto, lo cierro directamente con una media vareta. Pero sí tengan en cuenta eso, que el punto es múltiplo de 2 más 1. En este caso les quiero mostrar acá en el tejido que es importante, ahora lo vamos a ver también. Fíjense, en esta primera vuelta yo empecé con mis 2 cadenas al aire y el puff de 2 lazadas. La cadena al aire y seguí tejiendo. En la vuelta siguiente lo que hice para que pueda intercalar es empezar con mis 2 cadenas, sumo una cadena más y empiezo con el punto puff en el siguiente espacio. Y de esa forma puedo ir intercalando los puntos puff para que se forme este enrejado de alguna forma. Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Entonces subimos nuestras 2 cadenas. Y en este caso, fíjense, yo acá empiezo directamente podría empezar con mis punto puff de 2 lazadas. Cadena al aire y empiezo a tomar los puntos puff desde esos espacios. Acá es más fácil tejerlo y visualizarlo porque es una muestra en recto, pero cuando estamos tejiendo en circular es importante que tengamos en cuenta ese detalle que yo les marcaba, de que tenemos que hacer esa pequeña variación de en una vuelta empezar con las 2 cadenas y el puff de 2 lazadas, cadena al aire y sigo tejiendo, y en la vuelta siguiente hacer 3 cadenas y me muevo al siguiente espacio. En la vuelta siguiente vuelvo a repetir la vuelta número 1. ¿Qué hago? Las 2 cadenas al aire y el puff de 2 lazadas. Y empiezo a tomar del mismo lugar, desde ese espacio de la cadena al aire. Así es el tejido de lo que sería la vuelta de puntos puff o puntos garbanzo. En este caso yo lo hice de 3 lazadas por el grosor del hilado. Si están utilizando por ahí un hilado muy grueso, puede ser de 2 lazadas, y al contrario, si el hilado es muy fino, puede ser de 3 o de 4 lazadas. Eso depende de qué tan grueso quiero que quede el puff y qué tanto quieren que se note. Fíjense, acá yo voy a terminar mi último puff. Hago mi cadena al aire y voy a cerrar, en mi caso, con una vareta, una media vareta, porque estoy tejiendo en recto. Cuando van tejiendo en circular, a veces ese cierre directamente implica que hagan un puntito deslizado. Eso lo van a ir viendo de acuerdo a cómo termine su tejido cuando tejan en circular. Como les decía acá, fíjense, vamos a ver un poquito cómo es el cierre acá. Fíjense,
Acá yo terminé con una cadena al aire y punto deslizado. En este me tocó hacer un punto puff, lo hice de 2 lazadas porque me quedó justo al lado de las 2 cadenas de inicio. En el siguiente me tocó hacer una cadena al aire y ahí cerré con punto deslizado. Eso depende de cómo vaya terminando mi diagrama y también de cómo voy a cerrar mi tejido. Así se teje la vuelta de puntos puff. Ahora vamos a ver cómo tejer las vueltas de lo que serían las medias varetas tomadas desde la hebra de atrás y desde la tercera hebra. Una vez que tejimos estas 3 vueltas en punto puff, vamos a empezar a tejer con lo que son las medias varetas. Para las medias varetas yo siempre subo una cadenita. La primera vuelta en lo que es media vareta la tomé desde la hebra de atrás. ¿Cómo tomamos desde la hebra de atrás? Bueno, vamos a visualizar bien nuestras cadenitas y vamos a ver que tenemos 2 hebras. Fíjense, tenemos la de adelante y tenemos la de atrás. Vamos a trabajar solo tomando esta de atrás. Entonces, tomamos lazada. Si quieren pueden utilizar esta primer cadena como su primer punto, pero yo en mi caso la voy a anular y voy a hacer mi primer media vareta desde ahí. Y me voy a seguir tomando la media vareta desde solamente esta hebra de atrás. Y así voy a tejer toda esta vuelta. Siempre la vuelta que continúa a la tercera, fíjense. Tengo 3 vueltas en punto garbanzo. La que continúa siempre es de esta forma. 3 vueltas en punto garbanzo y la que continúa es media vareta tomando la hebra de atrás. Y se teje todo de la misma forma. Tomo lazada y hago mi media vareta tomando la hebra de atrás durante toda la vuelta. Y así se va a ver. Fíjense que se forma como un relieve muy pequeño, una línea que apenas se nota, que es, fíjense, esta pequeña línea que apenas se visualiza, es un pequeño detalle de división entre lo que es el punto puff y las medias varetas. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a tomar la media vareta, pero desde la tercera hebra. Y ahí les voy a mostrar cómo se hace. En mi caso, yo como estoy tejiendo en recto, me va a quedar desde el otro lado, pero ustedes van a estar tejiendo en circular. Eso quiere decir que les va a quedar todo para el mismo lado. Así que vamos a ver. Subimos una cadena, tomamos lazada y vamos a buscar esa tercera hebra. Nos vamos para atrás y vamos a insertar la aguja. Fíjense, tenemos estas 2 cadenitas y acá tenemos este agujerito. Y nos queda por abajo esta hebra. Esta hebra de abajo es la tercera hebra. Tenemos 2 hebras por arriba y tenemos una hebra por abajo. Entonces, tomamos lazada, nos vamos para atrás y de atrás para adelante. Vamos a rodear. A ver, vamos a separar bien ahí para que se vea. Vamos a rodear esa tercera hebra y sacamos la lazada. Y ahí hacemos la media vareta. Vamos de vuelta. Tomamos lazada, de atrás para adelante, insertamos la aguja. Nos tienen que quedar esas 2 hebritas por arriba y una hebrita por abajo. Acá voy a separar bien para que se vea. Me voy para atrás. Acá tengo esa tercera hebrita y la rodeo. Y por ahí saco la lazada. Puede parecer complicado, pero les prometo que después es súper mecánico. Me voy de atrás para adelante. Rodeo esa hebrita y hago mi media vareta. Eso va a hacer que como que ese caneloncito se venga para adelante y forma esto. Fíjense,
forma este relieve, que queda súper, súper lindo y le da como ese detalle de división, esa franja entre las dos secciones de punto puff. Y vamos a tejer así, fíjense, unas por lo menos 3 vueltas. Esto lo pueden hacer más ancho, más finito, o sea, de la cantidad de vueltas que ustedes quieran. También depende del tamaño del gorrito que vayan a utilizar, la cantidad de vueltas que vayan a colocar de punto puff o de varetas en relieve. También depende de ustedes, de cómo combinen los puntos. Lo mismo que el alto de el elástico. En mi caso yo quería poder doblarlo o poder dejarlo así y que quede un poco más caído. Fíjense que lo que vuelvo a hacer es también repetir estas 3 vueltas y hacerle algunas vueltas más, repitiendo la dinámica de la vareta tomando la tercera hebra y las varetas en relieve las varetas tomando la tercera hebra hasta cerrar. Eso es todo lo que vamos a repetir, siempre la misma dinámica, combinando los puntos. Pueden hacer más combinaciones, varias vueltas en punto puff, ir combinando varias. Pueden hacerlos en colores también, entonces hacen franjas de distintos colores. Es súper sencillo de realizar, lleva muy poco material, así que les prometo que se van a entusiasmar y se van a querer hacer de todos los colores. Es un proyecto que es súper rápido de tejer, que lleva poco material y que lo van a amar porque lo pueden adaptar a cualquier tipo de punto que quieran realizar. El elástico también lo pueden realizar en otro punto que quieran, en media vareta, por ejemplo. En punto raso también podrían realizarlo para hacer un elástico más ajustado. Eso sí les va a llevar un poco más de tiempo, pero las variaciones son como infinitas. Así que espero que les haya gustado, que lo realicen. Les dejo fotitos, les dejo un poco el diagrama. Saben que en mi cuenta de Instagram siempre van a encontrar reels, más contenidos, la explicación paso a paso. Así que díganme si les gustó, déjenme lo que quieran en comentarios, que les voy a estar respondiendo. Les mando un beso y nos vemos en el próximo tutorial.